Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amados y amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia de nuestro Señor sean concedidas en esta mañana, donde nos acercamos confiadamente, donde nos acercamos con todo nuestro ser lleno de gratitud, nos acercamos con acción de gracias a la mesa de nuestro Padre, delante de nuestro Padre, delante de su presencia, a expresarle a nuestro Padre nuestra gratitud, a expresarle a nuestro Padre nuestra confianza en Él, a expresarle a nuestro Padre que nosotros reconocemos esta paternidad por fe, que aunque naturalmente nuestra paternidad dice ser de personas, por fe nosotros tenemos una verdad, una convicción que nos gobierna, y es que Jehová es nuestro Padre, y confesamos que como Él es nuestro Padre, nada nos falta, todo nos abunda. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros y damos gracias porque toda esta obra maravillosa de nuestro Padre se ha podido consumar en la persona de Cristo Jesús. Por medio de Cristo, nuestro Padre nos ha ganado para su economía. Nuestro Padre, por medio de Cristo, nos ha ganado para su propósito. Con Adán, el Padre nos perdió a todos, pero con su Hijo Jesús, el Padre nos volvió a ganar a todos. Por eso Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque nuestro Señor Jesús ha salvado, ha ganado, ha recuperado toda la economía del Padre. Así como Esaú, así como el rey Saúl, como Saúl fue a buscar la economía del Padre, asimismo Jesús vino a buscar la economía de Dios perdida y nos encontró. Nosotros somos la economía perdida en el Edén, pero gracias a Cristo hemos sido recobrados a la economía del Padre. Por eso bendecimos al Hijo, a Cristo, y también damos gracias por toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo con nuestro recobro, que el Espíritu Santo está haciendo con nuestro regreso. Nos está limpiando, nos está regenerando, nos está enseñando, instruyendo, porque como fueron tantos milenios que duramos perdidos, separados de Dios, se nos habían prendido formas negativas que el Espíritu Santo tiene que depurar, tiene que quitar de nuestras almas hasta hacernos conforme a la primera imagen y a la primera semejanza, la cual es la imagen y la semejanza del Señor Jesús. Bien, amados, bendecimos a nuestro Dios triuno, a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y le pedimos que en esta porción del tiempo nos suministre las inescrutables riquezas de su palabra para la edificación de nuestras almas. Le pedimos a nuestro Padre que nos suministre la luz divina de su Hijo, para que nos ilumine todas las habitaciones de nuestra alma y no haya tinieblas en ninguna habitación de nuestro ser. Y le pedimos que nos suministre el pan de la presencia, el alimento que nos muestra su rostro, el alimento que nos muestra su Hijo, para que esas palabras nos llenen de vida, nos vivifiquen en el nombre del Señor Jesús. Vamos a fluir en el capítulo 21 del libro del profeta Isaías, y dice en el nombre del Señor la escritura: profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Nehué, así viene del desierto, de la tierra horrenda,
Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió un espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungí el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad, volvé, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salí a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de tierra de Temad. Socorré con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: y aquí a un año, semejante año de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 21, donde vamos a observar la profecía de juicio que Dios está haciendo sobre las primeras naciones que estuvieron vinculadas a este pacto de Dios con Abraham. Y Dios les está haciendo un juicio a quienes, a los que rechazaron a Dios, a los que rechazaron la ley, a los que rechazaron la misericordia de Dios en ese tiempo. A ellos les vino un juicio, un castigo, un asolamiento, les vino la ira de Dios. Entonces el profeta Isaías es el hombre al que Dios le mostró por visión el apocalipsis de ese pacto. ¿Y qué es un apocalipsis? Un apocalipsis tiene 2 partes, una positiva y una negativa. Positiva para los que creyeron, negativa para los que fueron incrédulos y rechazaron el don de Dios. Entonces por eso esto que estamos escuchando desde varios capítulos desde el inicio de Isaías son puros juicios, y casi todo el libro son puros juicios, porque este es el apocalipsis de este primer pacto. Entonces, ¿a quién le va a hacer juicio? Ya lo anunció, pero en el capítulo 21 nos expresa que ahora sí vino la total destrucción de Babilonia, aunque ya nos había profetizado en el capítulo anterior, en el capítulo 13, ya nos había anunciado
que Dios le haría un juicio a Babilonia. Pero en el capítulo 21 está la consumación final, la destrucción total de Babilonia. Entonces le dice en la visión de la profecía para el desierto del mar. También es un nombre que recibe Babilonia, el desierto del mar. También la llamaban la mar a Babilonia en este antiguo pacto. Entonces le dice que será destruida. Y dice ¿quién? Dice sube. Dios es el que invita a subir. Dice sube Elán, que es Persia. Este es el nombre del antiguo de Persia. Sube Persia, Sitia o Media, sube, porque fueron los medos y Persia los que se levantaron contra Babilonia. Dos pueblos pequeños que Dios los convirtió en poderosos. Nadie podía creer que Babilonia iba a caer, porque Babilonia había desarrollado toda tecnología en armas, en defensa. Babilonia había construido unas murallas de 100 metros de alturas, 25 centímetros de espesor, de anchura. Eran impenetrables sus murallas. Por eso dice que estaban haciendo fiestas, estaban celebrando. Los reyes de Babilonia estaban celebrando su dominio, su fortaleza, creyendo que nunca podrían ser derribados, porque esa era su jactancia. Así empezó Babilonia, desde que era pequeña, porque Babilonia desde el pequeño está torcida, es la iniquidad, está desviada, desde que empezó siendo semilla. ¿Y cuál es la semilla de Babilonia? La semilla de Babilonia en Babel, cuando empezó siendo Babel, la torre Babel. Cuando empezó siendo esa semilla pequeña y que han pasado tantos siglos, se convirtió en una Babilonia arrogante, altiva, que Dios permitió que Babilonia le hiciera el juicio a su casa, a Judá, pero Dios le va a hacer juicio a Babilonia porque Babilonia siempre se rebeló contra Dios, fue casa de ídolos. Por eso acá dice, cuando escuchó que gritó el guarda, cayó Babilonia, cayeron todos los ídolos que albergaba, y Dios le hizo juicio, porque Babilonia desde pequeña, desde el inicio, nunca vino a Dios. Desde que nació desviada, nació torcida, la semilla llena de iniquidad. Iniquidad significa torcida, desviada. Babel, desde que se fundó para luchar contra Dios, se fundó para serle tropiezo a los propósitos de Dios. Por eso desde que se fundó Babel, sus representantes, sus líderes como Nimrod dijeron, vamos a hacer una torre para entrarnos hasta el cielo, sacar a Dios y hacernos nosotros un nombre propio y una fortaleza. Eso siempre pensó Babilonia. Y aquí en el capítulo 21, ya para esos días, Babilonia era todo un imperio que nadie lo podía parar. Estaba extendiéndose por todo el mar, por todos los lugares de la tierra. Era una nación que había alcanzado gloria, mucho oro, mucha riqueza, mucho poder militar, poder económico. Entonces Babilonia nunca pensaba que iba a ser destruida, nunca pensó que iba a poderse levantar un imperio más grande que ella. Sin embargo, Dios es más grande que todos los imperios. Dios es más grande que todos los pueblos, que todos los reinos. Dios es más grande que cualquier reino, principado, potestad. Dios, Jehová, es más grande. Y Jehová Dios levantó a uno más tirano, a uno más fuerte que Nabucodonosor, que Belsasar, que Babilonia. Levantó a uno más grande que Babilonia. Aunque su inicio fue pequeño, porque Dios levantó dos pueblos que empezaron siendo pequeños, los levantó y los convirtió en el juicio a Babilonia. Elán y Media, que es Persia, y Media, los medo-persos, que Dios los levantó con su representante Ciro el Grande y los envió a destruir a Babilonia hasta hacerla caer. Entonces por eso se oyó un grito en la noche
que se dijo, cayó Babilonia, la nación que hacía destrucción, la nación que era rebelde, la nación de los ídolos, la nación que contaminaba todo a su paso, la nación que apartaba a las naciones de Dios. Babilonia. Dios le hace un juicio a Babilonia. Por eso le está diciendo, en este Apocalipsis, Dios está diciendo que la única que va a ser totalmente destruida es Babilonia. Con las demás naciones Dios va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque Babilonia es la que, naciendo torcida, contaminaba a las demás naciones, las apartaba de Dios. Entonces Dios va al centro, va a la raíz del mal. Babilonia es, dentro de todas las naciones, la nación inicua, la nación perversa, la nación corrupta. Y por eso Dios con Babilonia no tuvo misericordia. Con Babilonia fue horrendo el juicio, porque de Babilonia Dios no les tiende gracia ni misericordia a Babilonia. Entonces es la única nación, el único imperio que Dios desechó totalmente, al de Babilonia, a donde desde pequeña intentaron construir un intermediario entre el cielo y la tierra diferente a Cristo, diferente al enviado de Dios, diferente a la escalera. Por eso Dios le mostró a Jacob una escalera, y era Dios el que la daba, no era el hombre el que la hacía. Pero Babilonia decía, yo por mis propias obras puedo ir al cielo, yo por mis propias obras puedo ir a donde está Dios. Se jactó, se rebeló, su altivez, su soberbia. Ellos creyeron que haciendo unas obras ellos mismos podían salvarse en el cielo, podían tomar la vida inmortal. Y Dios le mostró a Jacob que no es por una obra nuestra, sino que el Dios mismo baja la escalera. El Dios mismo es el que baja el medio para que nosotros subamos. Es Dios que por gracia nos extiende a alguien para que por ese alguien subamos a Él. Solo que Jacob vio a Cristo en forma de escalera. Vio una escalera que unía el cielo y la tierra para que lo de aquí abajo subiera arriba y lo de arriba bajara aquí a la tierra. Pero más adelante esa escalera se fue formando la imagen, y esa escalera no era un objeto, era una persona. Dios bajó a su Hijo como la escalera para que todo lo divino baje a los hombres, pero para que todo lo humano suba a los cielos. Entonces Cristo es la única obra que Dios acepta para que toda la humanidad, por medio de Él, vengamos al Padre, vengamos a la reconciliación con Dios, al perdón de Dios, a recibir los beneficios de Dios. Solo Cristo. Pero Babilonia nunca quiso la gracia de Dios, rechazó la escalera, rechazó el enviado. Por eso le vino juicio. Y fue altiva porque ella dijo, yo puedo fabricar mi propio medio, yo puedo fabricar mi propia escalera. Y no será una escalera desechando a Dios, sino diciendo, va a ser algo mejor que una escalera, va a ser una torre. Entonces Babilonia por eso era un nido de ídolos, un ídolo de demonios, un ídolo de oscuridad, que Dios le puso su fin en este primer Apocalipsis. Y se oyó el grito como de un león que decía, por fin cayó Babilonia. ¿Y a quién usó Dios? Dos pueblos pequeños, a Meda y a Persia, a Elán y a Media. Pero dice, sube Elán, ven que es la hora de sitiar a Babilonia y hacerla caer. ¿Y qué estaban haciendo en Babilonia? Es muy común. Cuando usted mira los 7 apocalipsis, bueno, los 6 que han ocurrido, porque el 7º no ha ocurrido, va a ocurrir, que es el fin de nuestro pacto. Cuando usted mira los finales de los apocalipsis antiguos, todos tienen algo en común, que cuando el apocalipsis se da, están haciendo fiestas, están comiendo, bebiendo, casándose, embriagándose, están haciendo negocios. Eso mismo estaba pasando en Babilonia. Dice que había fiestas, estaban haciendo celebración,
el rey de Babilonia junto con príncipes estaban celebrando la gloria de su reino. Había comida, bebida, igual que en el Apocalipsis de Noé. En el Apocalipsis de Noé dice que todos estaban comiendo, embriagándose, tomando, comprando, casándose, fiesta, cuando le vino el Apocalipsis, mostrando que el Apocalipsis viene a las naciones cuando menos lo esperan, cuando más están creyendo que todo está bien, el Apocalipsis aparece. Entonces, por eso en medio de la noche le dice la profecía: levantaos, oh príncipes, surgid el escudo, porque el Señor me ha dado esta visión. Y le dice que como un león, una voz del guarda se levantó y dijo: cayó Babilonia. Entonces, Babilonia juzgada en este pacto, sí. Juzgada en los pactos anteriores también. Siempre la que ha sido juzgada sin misericordia en Babilonia, porque Dios determinó que Babilonia la va a erradicar desde la raíz, porque es inicua. Es una nación que representa a Satanás y el mal. Por eso en Apocalipsis del Nuevo Pacto, que es el Apocalipsis nuestro, ya lo dice. Dice: y Babilonia se convirtió en guarida de todo demonio, de toda bestia salvaje, de todo lo que es rebelde, se convirtió en guarida. Y Dios la va a aniquilar para siempre. Entonces, este es el cumplimiento para Babilonia, la que empezó siendo Babel. Entonces entendemos por qué Dios hizo el juicio: por su soberbia, por su rebelión, por menospreciar la escalera que Dios le dio en su tiempo y decir: nos hacemos una propia torre, las propias obras humanas salvan, las obras humanas no salvan. Es tratar de crear por sí mismo formas de alcanzar lo eterno. No hay manera. La única manera es que nosotros seamos humildes y aceptemos la forma única que Dios nos da. Y la única forma hoy que Dios nos da sigue siendo la escalera, pero en forma de cruz. Por medio de la cruz y del que murió en la cruz, tú y yo accedemos a lo eterno, accedemos a lo divino por medio de Jesús. Y no hay otro intermediario, no hay otro medio, sino Cristo y la cruz, la cruz de Cristo. Entonces, capítulo 21, en la primera parte, hay juicio con una nación que es la única que estamos viendo que Dios no dejó remanente, que Dios no deja nada, que la va a arrasar completo a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es la encarnación como ciudad del mal. Así como Jerusalén es la encarnación de toda la plenitud de Dios, pues Babilonia es la parte contraria. Babilonia es la encarnación de Satanás, la encarnación del mundo, la encarnación de todo lo malo en ciudad, Babilonia en nación. Por eso Dios a Babilonia le hace juicio sin misericordia, para erradicarla totalmente y sacarla de la tierra a Babilonia. Es primera profecía. Segunda profecía, profecía para Duma. Entonces nos vamos a la profecía con Duma. ¿Qué le dice a Duma? Le dice: prepara guarda, porque viene una noche oscura. Viene una noche oscura, pero dice: ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Te viene una noche oscura, una noche tenebrosa. ¿A quién? A Duma. Pero a Duma, si Dios tiene una misericordia con Duma, porque le dice: volvé y venid. Le dice la profecía: volvé a venir. ¿A dónde? A la fuente. ¿Cuál es la fuente? Jehová, Dios es la fuente. Volvé a venir a la fuente de Duma. ¿Quién es Duma? Duma es otro nombre que se usa para Edom. ¿Y quién es Edom? Vamos a la semilla. La semilla, por eso es importante conocer todas las semillas, porque luego las semillas cambian de nombre, pero sigue siendo la misma semilla. Edom es hermano de Jacob, ese es Esaú, el mellizo. Cuando Isaac tomó por esposa a Rebeca, que ella tuvo 20 años de esterilidad, no podía darle hijos a Isaac, su esposo, e Isaac oraba por la imposibilidad de su esposa. Isaac oraba por lo que su esposa no podía producirle, y eso muestra la función del hombre esposo.
orar por lo que su esposa todavía no produce. Y eso muestra a Cristo, que Cristo no solamente ora por lo que nosotros no producimos, sino que murió para que nosotros podamos producir lo que Él produce. Entonces Cristo es el mejor esposo de todo el universo, porque no solamente ora por su esposa, por lo que la esposa no es capaz de dar, por el fruto que la esposa no da, sino que Él murió para darnos el Espíritu para que podamos dar los frutos que Él da. Es Cristo, es el esposo porque ora por nosotros y murió por nosotros. Isaac no murió por Rebeca, pero oraba por ella 20 años y le oraba a Jehová: Señor, hazle a mi esposa dar los frutos que necesita, hazle dar a mi esposa los frutos que necesita, hasta que Dios le dio un fruto doble en el vientre y le dijo: en tu vientre hay 2 naciones, la primera Esaú y la segunda Jacob. Son 2 naciones. ¿Por qué? Porque Jacob se convertirá en una nación llamada Israel y Esaú se convertirá en una nación llamada Edom, que con el tiempo lo llamaban Duma. Esa es la misma Edom. Entonces, ¿quién es Edom? Edom en sí es hermano de Israel, porque son las 2 semillas, Esaú y Jacob. Entonces Duma, que es Edom, le vino un juicio. ¿Y por qué le vino un juicio? Porque Esaú tomó enemistad con Jacob. Por más de 20 años estuvo enemistado. Juró incluso que lo iba a matar a su hermano Jacob, que representa a la nación de Israel. Entonces, por mucho tiempo, Esaú, por una obra de ofensa que le hizo a su hermano, lo ofendió al disfrazarse y tomar la primogenitura. Se sintió ofendido su hermano mayor por esa ofensa. Hubo enemistad entre ellos hasta que vino la reconciliación con una ofrenda. Jacob presentó una ofrenda de 400 corderos y vino la reconciliación en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre las ofensas se sanan con la ofrenda, y siempre entre nosotros los hermanos hay ofensas. Por eso el Señor dijo: perdone a los que lo ofenden. ¿Por qué? Porque la ofensa hace parte de este cuerpo caído. Es muy normal que nuestro cuerpo caído siempre haga ofensas a otro, nos las hagan a nosotros y nosotros también le hacemos ofensas a otras personas. Hace parte. Por eso lo que debemos aprender es a perdonar la ofensa, a llevar la ofensa a la cruz y traer la ofrenda del Cordero Cristo a esa ofensa, para saber y entender que por ahora todos nos rozamos, que por ahora todos nos ofendemos, que por ahora, por tener esta carne caída, nosotros solemos ofendernos, lastimarnos, engañarnos. Suele pasar. Pero ¿qué es lo que debe prevalecer? No la ofensa, la reconciliación, el perdón con el Cordero de Dios. Entonces, por eso, aunque duraron muchos años, Esaú enemistado con Jacob, tanto que le tocó huir de su casa de Canaán, le tocó huir de la casa del padre, le tocó huir de la casa de la madre que tanto lo quería, le tocó ir a la tierra de Padán Aram, que es la tierra de su tío Labán. Allí le tocó llegar a ser un jornalero, a trabajar, a ganarse el pan, y allí, con lo que ganaba, pagó la dote de su esposa. Luego fue engañado, recibió a Lea, luego pagó otra vez la semana de los años de la dote de la segunda, hasta que se quedó con la mujer que deseó, que era Raquel. Entonces, pero desde todo ese tiempo, Esaú, que luego se llamó Edom y se volvió una nación muy poderosa, se volvió primero nación que Israel, porque primero crece la cizaña y luego el trigo. Entonces primero fue nación Edom que Israel. Primero fue más rápido el florecimiento de la nación de Esaú, rápido se convirtió, con reyes, príncipes, tribus que formaron un reino llamado el reino de Edom. Duma es el mismo Duma, le llamaban Duma. Entonces, ¿por qué le vino profecía a Duma, Edom? Allí en la semilla muestra que hubo rivalidad. En la misma semilla se mostró que Esaú quería matar a Jacob, que había rivalidad entre los 2 hermanos. Desde allí empieza a entenderse por qué le vino juicio. Porque muchas veces Esaú primero intentó dañar a Israel, que es el que lleva la bendición, es el que está bendecido, porque Dios dijo:
Todo el que recibe a Israel recibe a Dios. Todo el que bendiga a Israel es bendecido. Y todo el que lo maldiga es maldecido. Entonces, desde allí va mostrando por qué Dios le trajo juicio a Aduma, Edom, aunque a Edom y Aduma sí tienen un poco de misericordia, porque es hermano de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque Edom fue tropiezo para Israel muchas veces. Primero desde la casa, como hermano. Primero desde allí hubo rivalidad, intento de muerte. Entonces, desde allí empieza el tropiezo con el hermano mayor, porque el hermano mayor quiere ser primogénito, porque él dice: yo nací primero, aunque Dios ya había dicho que era el menor el que gobernaría al mayor. Entonces Saúl no podía entender eso, o sea, ¿cómo mi hermano me va a gobernar a mí si yo nací primero? Pero eran planes de Dios y los tenía que aceptar. Entonces eso les causó rivalidad. Luego vino la ofensa de Jacob y más aumentó el fuego, la rivalidad, tanto que lo quería matar. Jacob huye, dura casi 20 años por fuera hasta que regresa y se encuentran y se reconcilian. Capítulo 33 de Génesis, reconciliación de los hermanos, se reconcilia Esaú con Jacob. Entonces allí ya hay paz entre Esaú y Jacob, vuelve la comunión, porque ese es un resultado, ese es un fruto del verdadero perdón. Cuando se conoce el verdadero perdón, que se perdonó realmente la ofensa, que se sanó, vuelve la comunión. Cuando hay perdón y no hay comunión, no ha existido perdón, porque el verdadero perdón trae la comunión de vuelta. Vuelve a haber comunión entre los ofendidos, vuelve a haber comunión entre los hermanos, vuelve a haber armonía, habitación entre ellos. Por eso Esaú volvió a tener comunión con su hermano, volvió a ofrecerle habitación, habitemos juntos, tengamos armonía como fruto del perdón. Entonces Esaú finalmente se reconcilia, pero los descendientes de Esaú, las tribus, sus nietos y los demás descendientes siguieron formando la nación de Edom, sustentando Edom. Y Edom se levantó contra Israel en números. Cuando vamos por números, que Moisés va llevando el pueblo hebreo que estaba esclavo, que Dios lo sacó de Egipto, otra potencia, otra nación que fue tropiezo en la primera parte, Dios lo saca, le hizo un apocalipsis a Egipto, y con plagas, con toda clase de hambre, pestes, piojos, ranas, moscas, truenos, fuego, granizo. Dios sacó todos sus juicios, todos sus jinetes, y le hizo un apocalipsis a Egipto. Pero luego en el camino, cuando este pueblo va por el camino a la tierra prometida, una tierra que Dios le prometió a Abraham, el fundador, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, le prometió a Israel, donde los iba a constituir como una nación para Dios, les iba a entregar una porción de tierra llamada Canaán. Pues en ese viaje, que era por desierto, en algún momento se cruzaron con Edom. Entonces Israel tenía que pasar por las tierras de Edom para llegar a su objetivo, la tierra prometida. Y Edom se levantó. En ese día, el rey de Edom de ese tiempo se levantó y le dijo a su propio hermano, porque es su hermano espiritualmente, le dijo a Israel: no pasarás por mis tierras a tu tierra. Y estuvo dispuesto a levantarse en guerra contra su hermano. Entonces todo eso le contó para juicio, por rechazar a su hermano, por rechazar a Israel, por rechazar la bendición de Dios que estaba en Israel. Ese Edom casi siempre tuvo roce con Israel, su hermano, no colaboró e incluso celebró la caída de Israel del norte, y por eso Dios le hizo juicio, aunque con misericordia. A Babilonia sí, Dios no le dio misericordia. Entonces por eso le vino juicio. ¿Por qué le vino juicio? Porque en cada pacto, esto es el resumen que te debe quedar a ti en tu corazón y en tu entendimiento, en cada pacto Dios entrega algo a los pactados. Dios se desprende de algo. Qué hermoso es Dios, que siempre Él da, Él siempre se desprende. Nosotros solo recibimos, nosotros no damos nada, nosotros recibimos de Dios. Y en cada pacto Dios se desprende de algo, Dios da algo para bendecirnos. Y nos queda a los que entramos a ese pacto recibir lo que Dios da en ese pacto, disfrutarlo, asirnos a lo que da.
Y ese es el Apocalipsis. ¿En qué consiste el Apocalipsis? Consiste en que los que estuvieron dentro de ese pacto, si rechazaron lo que Dios dio o lo aceptaron, de eso depende su juicio o su galardón. Solo eso. Entonces Dios en cada pacto entrega algo. En el pacto de Noé entregó un arca. Dios la entregó. Dios es bueno, es misericordioso, es lleno de amor. Da un arca para que nadie se hubiera desintegrado en el diluvio. Pero ¿qué hicieron las naciones? Rechazaron el arca, no le creyeron, la despreciaron. A ellos les vino el juicio. ¿A quién le vino el galardón? A los que agarraron el arca y dijeron: este es el arca de Dios y yo voy a trabajar en el arca y mi familia a esa arca y yo ayudaré a esa arca. Y ellos recibieron galardón. Entonces en cada pacto Dios siempre se desprende de algo, se lo da a los pactados para que los que están en el pacto lo aprecien, lo valoren, se hagan uno con lo que Dios da. Y allí viene el Apocalipsis. Entonces, ¿para qué es el Apocalipsis? Para juzgar a todos los que menosprecian el don de Dios, a todos los que menosprecian lo que Dios se desprendió con amor para darte. A ellos les viene el juicio, el Apocalipsis. Entonces luego Dios en este pacto entregó la ley, para que la ley estuviera en todas las naciones de la tierra, guiando a los hombres a la justicia de Dios. Pero todas las naciones menospreciaron la ley, y aún el mismo pueblo a quien Dios le entregó primero la ley, llegó en el tiempo a despreciar la ley, que fue la casa de Israel, la casa de Judá. A ellos también Dios le hizo juicio por abandonar la ley que Dios se desprendió en el monte Sinaí para dársela, que Dios sacó tiempo para con su dedo escribirle, darle lo que nunca nadie en la tierra había tenido, una ley divina, y ellos la menospreciaron. Entonces el Apocalipsis siempre viene dentro de un pacto para juzgar o galardonar a todos los que están en ese pacto, dependiendo de qué hicieron con lo que Dios les entregó. Eso es el Apocalipsis. Solo que en nuestro pacto Dios nos entregó lo mejor que nunca. Por eso es el pacto más precioso, es el nuestro, el último pacto. Porque en este pacto Dios no entregó un árbol, Dios no entregó un arca, Dios no entregó un tabernáculo, Dios no entregó una tabla marcada con letras, Dios no entregó una escalera como Jacob, Dios no entregó una ley, Dios no entregó un palacio, un trono, un arca del pacto. En el pacto nuestro Dios sacó lo mejor que tenía para darle a los hombres, a su gloria, a su Hijo unigénito, nos lo entregó. Y ahora, ¿cuál es el Apocalipsis? Todos los que recibimos a ese don de Dios que es Cristo, lo amamos, lo honramos, le obedecemos, le creemos, tendremos galardón en el Apocalipsis final. Y todos los que lo menospreciaron, lo mataron, lo rechazaron, lo menospreciaron y no creen en él, recibirán el juicio del último Apocalipsis, lo cual dice que por ser el último Apocalipsis es el más temible de todos los otros Apocalipsis que ya ocurrieron para finalizar los otros pactos. Entonces por eso comprendemos por qué le vino profecía a Duma, a Edom. ¿Por qué? Porque Edom rechazó a su propio hermano, no aceptaba que su hermano fuera el ungido porque el hermano nació menor, no aceptaba que la primogenitura fue así como en una ofensa cuando Jacob la vendió, la compró con un plato de lentejas, cuando se disfrazó y la tomó en oración. Entonces Edom siempre se opuso a que Israel avanzara, se opuso a que Israel conquistara la tierra. Edom siempre trató de estar más conectado con las naciones para interponerse a lo que Dios bendijo. Entonces por eso juició a Edom, por rechazar a Dios y los planes de Dios y lo que Dios hace. Luego viene la profecía sobre los árabes y vamos a la semilla. ¿Quiénes son los árabes? ¿Quiénes son los árabes? Dice profecía sobre Arabia. Salí porque van a estar sedientos, van a estar con hambre, van a correr por allí corriendo el pan buscando. ¿Por qué? Dice porque le va a venir la espada desnuda, le va a venir el arco entesado en el peso de la batalla. Corre, tu capital de Dan será destruida. ¿Quiénes? Los árabes. Mire, ¿quiénes son los árabes? Los árabes son los ismaelitas. Es la descendencia de Ismael, otro hermano de Israel, pero antes, porque Ismael es hermano de Isaac,
coheredero de Israel, de la promesa. Prácticamente estas dos profecías son para dos hermanos, el hermano de Jacob y para el hermano de Isaac, porque Duma es el hermano de Jacob, el hermano de Israel, que se levantó contra Israel, profecía, juicio, y también la profecía para Ismael, hermano de Isaac, hermano de Israel. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo. Ismael no podía aceptar, porque Dios no le dio la primogenitura a él si nació primero, porque se la tuvo que dar a Isaac, que nació después, pasando por encima de la ley del primogénito. Entonces eso causó contienda muchas veces, eso causó, incluso desde semillitas, desde pequeñitos, siendo jovencitos, dice que Ismael se burlaba de Isaac y empezó una contienda entre ellos los dos, hasta que Sara le dijo a Abraham, saca a Ismael de esta tierra, sácalo de esta casa junto con la sierva, envíalos a su nación, a Egipto. Y Abraham tomó pan y agua y los envió lejos. Pero Dios dijo, yo haré una nación grande de Ismael y será una nación fiel y poderosa. Pero esa nación, Ismael, muchas veces también en el camino fue tropiezo de su hermano Israel. Incluso se alió en los días en que Asiria hizo el juicio, se alió con los asirios para hacerle juicio a Israel, su hermano. Por eso Dios le trajo el juicio a los árabes, a los ismaelitas, que siempre fueron tropiezo de Israel, que siempre estuvieron con sentimiento negativo contra Israel, y hasta el día de hoy todavía hay un sentimiento negativo de los árabes contra Israel, por cómo Dios hizo sus planes, porque los planes no fueron como ellos querían, sino como Dios determinó, que ahora el menor Isaac era el que iba a llevar la promesa de Dios y no el primogénito Ismael, el que nació con la unión de Abraham y la sierva. Entonces allí tenemos el entendimiento de por qué Dios le hace juicio a estos árboles, porque primero hay que mirar las semillas. ¿Qué pasó en las semillas? Nos explica por qué Dios le hizo juicio a estas naciones cuando ya eran un árbol lleno de frutos. Dios los taló, solo que a uno los taló dejando un tronco para volver a ser. A otros, como Babilonia, los arrancó de raíz, porque Dios no volverá a tener a Babilonia nunca más en la eternidad, ni en la vida eterna, nunca más. Entonces por eso todos los que se vayan con Babilonia nunca más serán, nunca. Por eso en Apocalipsis nuestro dice, sal pueblo mío Babilonia, sal de allí, porque Babilonia nunca más será cortada totalmente de raíz, arrancada, para que nunca más esté en la memoria de las criaturas, será totalmente borrada de toda la creación. Entonces profecía para Babilonia final, profecía para Edom y profecía para Ismael, para los árabes, los hermanos de Isaac, que siempre cuando se hicieron nación, Ismael se volvió una nación fiera, poderosa, de arco. Por eso Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por el muchacho, que yo voy a hacer una nación de él y será fiero, será una nación fiera, de arco, de armas. Pero siempre esa nación no se levantó para proteger a su hermano Ismael y su hermano Israel, sino por el contrario, casi siempre fue enemigo de Israel y se usó todo su poder que Dios le dio para tropezar a su propio hermano Israel, igual que Edom a su hermano Israel. Son una guerra como de hermanos, Ismael versus Isaac, Esaú, que es Edom, versus Jacob, que es Israel. Y Dios, que todo lo ve, todo lo registra, dice, es la hora de los juicios, es la hora de darle fin a esos pactos, y ese fin se llama un apocalipsis, donde un apocalipsis tiene como una moneda dos partes. En una, juicio para los que menosprecian lo que Dios se despojó para dar en ese pacto, y galardón para los que lo tomamos el don de Dios, le decimos, amamos lo que Dios nos entregó. ¿Y qué nos entregó a nosotros Dios en este pacto? A su Hijo. Por eso todo lo que tú ames al Hijo de Dios se va a convertir en tu galardón. Todo lo que tú le des de amor
honra, gloria, obediencia, servicio al Hijo de Dios es tu galardón, es tu recompensa. Todo lo que hagas para Cristo, todo lo que le des a Cristo es tu galardón. Lo que no le des a Cristo, lo que no hagas por Cristo, pues no tiene galardón. Porque el galardón en mi pacto es todo lo que yo le dé y le haga a Cristo. Porque Él es ahora en este pacto lo que Dios se despojó para darnos a este pacto. Entonces por eso todos los que leamos el creer ya tienes una bendición por eso. Y si le doy más que mi creer, le doy mi amor, mi servicio, todo mi ser, pues la recompensa es mucho más grande. Porque depende en tus años de fe, todo lo que tú le hagas a Cristo, todo lo que tú hagas por Él y para Él, es lo que en el Apocalipsis te va a ser contado en los libros de las memorias. Lo que hiciste en vida por su reino, por la iglesia, por Cristo, todo lo que has hecho por Él te será recompensado. Dice 100 veces más aquí en tierra y también en la era venidera, porque hemos recibido el don de Dios, y el don de Dios se llama Cristo, el Señor Jesús. Entonces capítulo 21, amados, ya nos queda más entendido por qué Dios le hizo el juicio, porque todo eso venía en las semillas, trigo y cizaña, una rivalidad entre dos semillas que son parecidas, pero había una rivalidad. La cizaña quiere ahogar el trigo. Ismael, los árabes querían ahogar a Israel, los ismaelitas querían hacerle daño a Israel, siendo hermanos. Luego los edomitas, Edom, Duma, le quería hacer daño a su hermano Jacob, a Israel, tanto que incluso un día juró matarlo. Pero luego se reconcilian, pero sus naciones descendientes siguieron haciéndole tropiezo a Israel. Dijeron no la vamos a dejar pasar a la tierra prometida. Eso fue una ofensa a Dios, eso fue levantarse contra Dios. ¿Cómo Edom no le permitió pasar a su hermano para que conquistara la tierra prometida? ¿Cómo no lo apoyó? Incluso Moisés le dijo, no te vengo a pedir apoyo, solo déjanos pasar para llegar más rápido. Y Edom dijo, ni te dejo pasar, y sepa que tampoco lo voy a apoyar con mi ejército. Lo dejó a la deriva. Entonces Dios todo lo tiene aquí escrito. En el Apocalipsis saca los libros y cada uno es juzgado según lo que está escrito. Por eso el Señor Jesús dijo, en el último Apocalipsis, que es el nuestro, dice Jesús, serán abiertos los libros de las obras y cada uno será juzgado o recompensado. Y si todo esto ya es una sombra de lo que ya ocurrió, pues nos deja a nosotros el compromiso y el temblor de decir, pues yo no quiero ser juzgado cuando venga el apocalipsis de mi pacto. Yo quiero ser recompensado por mi Padre. Y esa recompensa va a depender en gran manera de lo que yo hice con lo que Dios entregó. ¿Y qué fue lo que Dios entregó en mi pacto? Un hijo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con ese hijo? ¿Dónde lo he puesto? Lo dejé por allí en un rinconcito. De vez en cuando lo saco cuando hay un problema para como una lámpara frotarlo. O yo estoy teniendo una comunión con ese hijo, exaltando a ese hijo, conociendo más a ese hijo. Entonces depende de lo que cada uno de nosotros hemos hecho con el Hijo de Dios, lo que estamos haciendo en esta vida de fe con Él. Y si aumentamos nuestra comunión con Él, lo amamos más, le servimos más, nos entregamos más, pues nosotros no vamos a tener un juicio, vamos a tener un galardón, una recompensa. Entonces por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque el Apocalipsis es temblor y temor, pero solo para los que fueron incrédulos, para los que no se lavaron, para los que rechazaron el don de Dios, los que se volvieron soberbios, altivos, para los que retroceden y abandonan a Cristo, para ellos. Para los que son tibios, dice Apocalipsis, a los que son tibios los vomitaré en mi boca, porque ni fueron fríos ni fueron calientes, no se decidieron por Cristo. Pero todos los que nos decidimos por Cristo, hacerlo Señor de nuestra vida, Señor de nuestro ser, hacerlo, darle una mejor honra que un corderito y darle una honra mayor, nosotros tendremos galardón y recompensa. Entonces cada uno está llamado
por su corazón a mirar qué haces tú con Cristo, qué estás haciendo con Cristo, dónde lo dejaste, en qué parte de la vida lo dejó por allí, tienes que volverlo a tomar, es decir, no te vuelvo a dejar, tú vas a ir al frente de todo mi proyecto, tú eres el Señor, le daré la posición de rey. Y si eso hacemos, nosotros tendremos recompensa. Todo lo que hagamos por el Señor Jesús, por su reino, por su iglesia, todo será recompensado. Amén. Bueno, amados, bendecimos a nuestro Padre en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, y damos gracias porque su palabra es luz, es lumbrera a mi alma, a mi entendimiento, y nos invita la palabra a darle más a Cristo, a darle más tiempo, porque hay personas que ya no le dan tiempo a Jesús, le da tiempo a muchas cosas, a los hijos, a los esposos, a los deberes, a los hobbies, a las pasiones, a los sueños, pero no le da tiempo a Cristo. Dice, no me queda tiempo para Cristo. Entonces, ¿cómo esperar recompensa si no está haciendo lo mejor por lo mejor que Dios envió en ese pacto? Algunas personas nunca han servido al Señor, sirven a su oficina, sirven a su empresa, sirven a sus familias, sirven a sus ciudades, sirven a sus intereses, pero nunca sirven al interés de Cristo, que es la iglesia, al reino de Dios. Por eso nosotros debemos seguir sirviendo al Señor. Sí, Señor, estoy para servirte las 24 horas, cada vez que me necesite, que tú me veas donde yo te sirvo, porque yo estoy para apreciarte, servirte, amarte, honrarte. Entonces por eso muchas personas tienen a Jesús olvidado, lo recibieron pero lo abandonaron, lo recibieron pero no han vuelto a saber de él, no lo quisieron seguir conociendo. Y por eso nosotros le debemos decir, Señor, yo quiero seguir conociendo a Cristo más profundo, tener todo el conocimiento de él, hasta amarlo, tener pasión por él, deseo por él, porque de eso depende la recompensa en el Apocalipsis. Todo lo que hayamos hecho con el Cristo, con Jesús. Por eso damos gracias, amados, y perseveremos en el Señor, permanezcamos en la fe que nos une, y que el Padre nos guíe a todos en este día a Cristo, que nuestros corazones sean quebrantados, tocados para seguir al Señor, y que ningún corazón se vuelva como el de Babilonia, antiguo, endurecido, apartado en la necedad, en la iniquidad, no, sino que todos los corazones seamos sensibles a Dios, humildes para recibir el don de Dios. Amén. Bueno, amados, sean muy bendecidos en este día. Nos vamos a ver en la noche, si el Padre nos lo permite, en las grosuras, en las viandas, en la mesa de las viandas, en la noche, cerca de las 9:30, hora colombiana. Paz a todos, sean muy bendecidos en el día de hoy. Que la luz del Señor Jesucristo ilumine vuestros pensamientos, vuestras emociones, sentimientos, vuestras decisiones, para que todo lo que decidan sea conforme a la voluntad de Dios, y que toda ayuda, aunque no se pueda lograr, toda ayuda venga del Padre, toda ayuda venga de Dios, ya sea propicio, que aunque a veces nosotros no alcanzamos porque nos faltan medidas, Dios no dejará de ser propicio en ayudarte, en salvarte, en darte tu compañía para darte fuerza, sabiduría de seguir. Paz, amados, paz a todos, paz, amada. Nos vemos en la noche. Sea muy bendecida. Paz.